de vida para cada uno de nosotros. Así que el tiempo es con usted, pastor. Pero antes, queriendo recordar, el jueves tenemos aquí a 2 invitados especiales. El jueves de Thanksgiving, no mañana. El jueves tenemos a 2 invitados especiales, nuestro pastor Galán y a Jennifer Norfolk. Así que vamos a estar aquí, un amanecer con Cristo a las 6 de la mañana. Así que hagamos planes de estar tempranito acá. Que Dios nos bendiga. Amén. Gracias, Maida. Buenas noches. Que Dios le guarde a cada uno de ustedes en esta noche. Sí, aparte de nuestra desayuno de acción de gracias, tenemos para este fin de semana, este fin de mes, una semisemana de hogar y familia, ¿verdad? ¿Cuál es la fecha, Maida? Es de... Sí, yo sé que finaliza el sábado 1 de diciembre. Así es, el miércoles 28 hasta el sábado 1 de diciembre. Pastor Víctor Pérez y su esposa van a estar aquí con nosotros. Finalizamos campaña allá en Lower. La iglesia pudo bautizar a 3 personas para la honra y gloria de Dios, así que y fue un gozo para la iglesia el primer bautismo en este año que la iglesia de Lowell tuvo, y fue de mucha bendición, y más las personas que fueron bautizadas causó también mucha emoción. Así que el Espíritu Santo pudo manifestarse allí con el pastor Matos, director de ADRA de la Unión Dominicana, estuvo con nosotros. Allí fue de mucha bendición. Hablando de fuego, escuché que hubo un incendio por aquí cerca en la Exeter Street, en una de las casas, y eso cerraron las calles en el área, así que no sé la situación como está ahora actualmente. No sé si hay heridos, no sé si alguien tiene alguna información, ¿no? Todavía es muy reciente, muy posible que demos los detalles esta noche. Pero no sé, tampoco sabemos si está directamente relacionado con el asunto del gas o si fue algo así no relacionado. Pero es algo en lo que debemos, especialmente con la situación que tenemos, estar pendientes. Vuelve el invierno, ¿verdad? Entonces empiezan a prenderse los gires, se deja allí prendido la noche entera muchas veces, entonces hay que tener mucha precaución con esos aparaticos que calientan el ambiente, ¿verdad? Pero pueden ser muy peligrosos. Hablando de Venezuela, hay que gracias a los que tienen el espíritu de ayudar. Acuérdense que los que desean ayudar, asegúrense de hacerlo a través de los medios correctos. Hay muchas personas que se hacen pasar como pastores en Facebook para pedir ayuda. Ponen fotos de pastores bautizando en su Facebook y son cuentas nuevas, y empiezan a pedir ayuda y dan una cuenta de Western Union, etcétera, etcétera. No envíe ayuda de esa manera. Si usted va a enviar ayuda, comuníquese con Maida, con Vargas, o hágalo directamente a través de ADRA, o comunicándose con una conferencia o con la unión, cualquier unión allá en Dominicana, y que ellos puedan facilitarle al pastor o a X miembro la ayuda, o a X iglesia. Pero si se envía así directamente a la cuenta, puede que usted se le esté enviando a la persona equivocada. La persona la va a utilizar su dinero, pero no es la intención por la que usted le está enviando el dinero. A mí me han llegado, ya van 2 pastores que se han comunicado conmigo, de pastor a pastor, pidiéndome ayuda. Yo rápido entro a su cuenta y me doy cuenta que es una cuenta nueva. Y la forma de hablarme, la forma de pedir, no es de un pastor. Sí, adventista.
Entonces me dan una cuenta y me dan allí una serie de cosas, que Western Union, cuántas cosas. Entonces le digo cuál es la conferencia, a qué unión pertenece, y me dan allí, y ya ustedes saben. Entonces he descubierto, he estado hablando con la conferencia, que el caso es mayor, o sea, está aumentando cada vez más el nivel de estafa. Sí. 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 Increíble, las personas que se aprovechan de las desgracias. Aquí mismo, cuando se produce un huracán, estaba viendo la noticia, no sé en qué estado, si fue en las Carolinas, cuando llegó el huracán, que destrozó muchas partes, muchos negocios. Los reporteros estaban grabando cómo personas estaban entrando a una tienda, sacando comida, y entrando y sacando, y entrando y sacando. Y pues, ¿verdad? Y muchas veces hay personas que la influencia al ver a otro hacerlo, también lo hacen y se dejan llevar. No es que quizás tienen la intención o lo planificaron, por al ver tantas personas haciéndolo, bueno, yo también lo voy a hacer. Entonces, pues se prueba el carácter humano cuando uno está bajo crisis. No es cuando las cosas están bien que el carácter de uno se prueba, porque cuando todo está bien, uno reacciona bien, uno se comporta bien, habla bien, piensa bien, pero cuando las cosas están mal, cómo tú reaccionas, eso dice mucho de quién tú eres como persona. Y Dios mira, por eso que Dios permite tanto. Hay personas que me dicen, ¿por qué que Dios permite tanto que yo pase por crisis, por pruebas? Porque Dios quiere ver, y no solamente Él ver, porque Dios lo sabe todo, Él quiere que tú veas cómo tú estás como persona, cómo está tu carácter. Y si tú te das cuenta que bajo una presión o bajo crisis tú dices cosas y piensas y haces cosas que no debiste haber hecho, entonces es como para uno automeditar y reflexionar y decir, no, espérate, realmente yo pensaba que yo era mejor cristiano, pero realmente no. Y no es para uno tirarse al suelo o hacerse sentir mal, sino para uno poder crecer y mejorar como persona y como cristiano. Entonces son esos momentos de crisis y los errores que cometemos los que nos ayudan a nosotros a crecer, para convertirnos cada año, cada día, cada mes, cada semana en mejores cristianos y estar preparados para la crisis final y el encuentro con Cristo Jesús. Ya las reuniones de la división norteamericana finalizaron. El presidente le pidió mucho a la iglesia que se mantuvieran en oración durante estas reuniones para que el Espíritu Santo pueda moverse, ¿verdad? Y ustedes saben que a veces se presentan asuntos que traen discusión, pero gracias a Dios el Espíritu Santo está al control y va a seguir al control de la iglesia, del pueblo, y Dios está dirigiendo a un pueblo y lo va a encaminar hacia la Canaán celestial. Eso es lo más importante. Muy bien, vamos a aprovechar estos minutos que tenemos, vamos a estudiar en el libro de Apocalipsis el capítulo 10 y el capítulo 11. Capítulo 10 y el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones. Oramos. Amante Dios, Padre, dirígenos en esta noche. Gracias por tu cuidado, por tu protección. Bendícenos, dirígenos. Que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, llene nuestros corazones y nos dé la fortaleza y la dirección para seguir siempre adelante. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 10 habla sobre un librito. El ángel con el librito. Versículo 1 dice, y vi descender del cielo otro ángel fuerte. ¿Quién es ese ángel? ¿Quién? Gabriel. Miguel no puede ser. No.
Jesús. ¿Alguien más? Muy bien, es Jesús. Ese ángel fuerte es Jesús. Y más adelante vamos a ver por qué. Y aunque está de forma indirecta en los textos del capítulo, en los versículos del capítulo 10, pero vamos a ver de forma más clara con algunas citas que ese ángel fuerte, que Juan lo describe como un ángel fuerte, es Jesús. Dice, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, que de paso, al inicio del capítulo, vemos también, Juan ha experimentado visiones similares a las que él está viendo en esta ocasión, en este momento. Dice el versículo 2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, lo que es símbolo de autoridad, sobre el mar y sobre la tierra. Tiene autoridad y poder sobre el mar y sobre la tierra. Acuérdense que mar en la terminología de mar en profecía es que representa muchedumbre. Puede representar un país grande, una ciudad grande, mucha gente, mientras que tierra es poca gente, o un país pequeño o una ciudad pequeña. Tiene que ver relacionado con los pequeños. Así que Dios está encima de los grandes y de los pequeños. Sobre los muchos y sobre los pocos. Dios tiene un control absoluto, o una autoridad tiene como tal sobre todo el planeta Tierra, no solamente como creador, sino también como redentor. Librito abierto. El libro sellado de Apocalipsis 5 se abre ahora, luego de desatar los sellos. Voy a explicar lo que estoy leyendo más adelante. O sea, por lo menos se muestra porción del libro. El futuro, las profecías, eventos finales, el plan de Dios, el castigo de los infieles y recompensas de los fieles. Como dijimos, sus pies plantados sobre la tierra y el mar evocan la creación de las aguas y de la tierra. El pueblo de Dios debe de dar un mensaje especial. El libro de Daniel dirigido por el libro de Apocalipsis. Entonces, el versículo 3 dice, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Es interesante que cuando Dios habla se emiten truenos. Vamos al libro de Salmo, del capítulo 29. Salmo 29. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Primero que lo encuentre y quiera leerlo y compartirlo. 29, 3 a 9. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Sí, hasta el 9. Voz de Jehová quebranta los 10 cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová al desierto de Cadés. Voz de Jehová desgaja las encinas y desnuda los bosques. En sus templos todo proclama su gloria. Amén. Amén. El micrófono llegó a tiempo para su gloria. Sí. La voz de Jehová es una voz potente. Amén. Y lo vemos cuando la sierva del Señor menciona que se dará el día y la hora de la segunda venida de Cristo. Para los incrédulos o los perdidos se escuchará ¿qué cosa? El día. ¿Ah? Para los incrédulos, digo yo, ¿escucharán el día y la hora? Truenos, ¿verdad? No se va a entender el mensaje
que Dios está dando. Solo los limpios de corazón, que hayan sido limpios, transformados por la sangre de Jesús y llenos del Espíritu Santo, pueden entender el mensaje. Entonces aquí es Dios que está hablando y se emitieron truenos. Y dice el versículo 4, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, Juan, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Verdad? Sí, el versículo 4. ¿Verdad? Entonces, si Juan iba a escribir, ¿entendió lo que se dijo, sí o no? Sí. ¿Verdad? Se describe como trueno. Juan está describiéndolo como trueno por la voz potente que sale del cielo o de donde está saliendo la voz. Pero entonces, cuando la va a escribir, dice, no escriba. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será ¿qué? Más. Entonces por eso es que Jesús tiene la autoridad de pararse sobre el mar y sobre la tierra. ¿Por qué cosa? ¿Por qué tiene autoridad sobre el mar y sobre la tierra y sobre el planeta Tierra en general? ¿Por qué? Exactamente, está en el mismo texto. La misma Biblia explica el porqué de la autoridad de Cristo. Porque Él es creador, ¿verdad?, del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que hay en él, de la tierra y todo lo que hay en ella. Así que eso incluye animales, eso incluye el ser humano. Todos somos criaturas de Dios, todos somos hijos de Dios con relación al ser humano, ¿verdad? Pero entonces dice, el tiempo no sería más. No necesariamente allí se está hablando del fin de la gracia, y mucho menos de la segunda venida de Cristo, que ya es el fin del tiempo, sino de profecías de tiempo, que tiene que ver con tiempo, que finalizó ¿en qué año? ¿Cuál fue la última profecía de tiempo? ¿En qué año? ¿Ah? ¿Cuándo Esteban? No. No, yo digo 1260 días. Sí. ¿Que finalizó entonces en qué año? 1844. Exacto. Esa es otra profecía. Esa es la de 2300 tarde y mañana. Sí, que empieza ¿cuándo? 7 estaba bien. El 7 está bien. 457. Con la orden de restauración de Israel, de los muros de Israel, con Artajerjes, y luego nos lleva a 1844, octubre, el gran chasco, exacto. Que de paso en el capítulo 10, de eso es que está hablando allí. Eso, el chasco, 1844 y todos esos eventos relacionados con esa fecha, con ese tiempo, con esa época, es profético. Por eso decimos que este es un pueblo profético, una iglesia profética, ¿verdad? Entonces, sí, exacto. Entonces, versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre ¿dónde? El mar y sobre la tierra. Entonces Juan recibió la orden de ir a acercarse al ángel y tomar el librito y hacer ¿qué cosa con él? ¿Ah? Y comérselo. Está en visión. Y esa es la orden que recibió. Entonces dice, fui
donde el ángel diciéndole que me diera el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y le dijo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi ¿qué? Mi vientre. Entonces él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, ¿qué significa el librito? ¿Qué significa eso de comerse el libro? Le fue dulce en la boca, pero le amargó el vientre. ¿Cómo podemos bíblicamente probar qué significa eso? Raimundo. En Daniel, en una de las visiones, el ángel le dice, guarde esas palabras, que no son para ahora. Dice que, en cierta manera, le dice, cierra el libro, ¿no? Entonces, cuando vamos a Apocalipsis 10, no habla de un librito y dice que lo abra ahora. Se refiere al mismo libro. Entonces, en cuanto a que le supo dulce, quiere decir que pudieron comprender esas profecías que se habían hecho en Daniel. Cuando a Daniel se le dijo que no era para él, que no se preocupara por eso, ahora a las personas de este tiempo, ¿no? Se le permite comprender estas profecías, específicamente la profecía de los 1300 años, ¿no? Entonces, se refiere a la fecha de 1844, cuando comienza el juicio. Ahora bien, le supo dulce porque pudieron comprender la profecía, pero entonces cuando llegó al estómago le supo amargo porque hicieron una parte de la interpretación estaba incorrecta. Ellos entendieron que, puesto que se hablaba de la purificación del santuario en ese tiempo, que también significa un día de juicio, ellos entendieron que el sacerdote no iba a pasar al lugar santísimo, pero asumieron que el templo donde se iba a realizar esa acción era en la tierra, por lo tanto pensaron que Jesús estaba viniendo al templo de la tierra a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Se le pasó el detalle que cuando Dios le habló con Moisés para hacer el santuario, le dijo que era una copia del modelo que estaba en el cielo. Entonces, el movimiento adventista, o millerista mejor dicho, porque Miller fue que comenzó a predicar esto, sufrieron un chasco al no cumplirse lo que ellos esperaban, que era la venida de Jesús. Y eso es lo que le amargó en el vientre. Exacto. Y el versículo 11 del capítulo 10 es una evidencia bíblica de lo que Raimundo acaba de decir, que el comer el libro amargo tiene que ver está relacionado con dar un mensaje, está relacionado con compartir una profecía. ¿Verdad? No podemos sacarle otra conclusión diferente, ¿no? Eso significa esto, aquello, no está relacionado con Dios tiene un mensaje. En el pasado, el libro de Daniel, se selló ese mensaje porque no era tiempo de compartirlo con su pueblo o con el mundo. Así como Dios trabaja de forma general con su pueblo, trabaja con nosotros de forma individual. Hay cosas que Dios no nos revela a nosotros hoy, este año, este mes. Y uno está como confundido. Pero no significa que Dios no te lo va a revelar el próximo año. O en el 2021, 22, etc. Entonces, la clave es uno confiar en Dios y esperar en Dios a cuando Él considere correcto revelarnos algo. Amén. A su tiempo. Llámese usted como persona, como familia, como iglesia y en general como pueblo.
todo, como persona, como familia, como iglesia y como pueblo, hablando de forma mundial, tenemos que esperar a cuando Dios nos revele las cosas. Ni usted como individuo, ni como familia, ni como iglesia, ni como pueblo, lo sabe todo. Nadie, la iglesia adventista mundial, nosotros como institución, no lo sabemos todo. Y está bien, eso es normal, así es como debe ser, porque Dios es el que lo sabe todo y siempre será Él quien lo sabrá todo. Pero Dios va revelándole a su pueblo, a ti como individuo, como familia, como iglesia y como pueblo, a su tiempo lo que necesitamos saber para seguir adelante y seguir avanzando. ¿Listo? Dios no hace nada antes de revelarlo. Cuando Dios hace nada, pues lo reveló. ¿Qué trabaja Dios? Revela primero, entonces lo hace. Exacto. Y hay revelaciones que Dios hace que uno no le entiende hasta que llega el momento y luego uno dice, oh, esto es lo que significa. O sea, la comprensión de lo que Dios profetizó hace X años, uno lo entiende cuando sucede, ¿verdad? Y es más fácil, porque ya está, o está pasando o ya pasó. Por eso la revelación es progresiva, ¿verdad? Se va revelando la verdad, Dios se va manifestando con el tiempo, porque Dios no se puede manifestar así de lleno sobre uno. Yo soy, no, Dios es un ser infinito y nosotros somos seres finitos. La revelación de Dios con nosotros es como un padre con un hijo. Usted a su hijo de 4, 5, 6 años le habla de una manera, no como le hablaría a un hijo suyo que tiene 25, 30 años. ¿Verdad? Usted le va dando información allí poco a poco y así es Dios con nosotros. Así que tiene que ver directamente con esos. Al principio es dulce porque es bueno recibir la revelación de Dios, recibir el mensaje, pero a la hora de compartirlo, pues entonces se recibe ¿qué cosa? Se recibe persecución, chasco, decepción, engaño, traición, etc. Entonces, el mensaje se recibe bien, se acepta, pero muchas veces nos encontramos con pruebas en el camino que están para desanimarnos, pero no para que nos rindamos, sino para que podamos avanzar. Sí. Sí, vamos a ver más adelante qué fue lo que Dios dijo, porque más adelante Dios le dijo a Juan que lo revelara. Pero sí, vamos a llegar a ese punto. Entonces, hablamos del gran chasco 1844 y se mencionó a Guillermo Miller, que era bautista, y él fue... Claro, pero digo, pertenecía a la denominación bautista. Y sí, todo un adventista, para aclarar lo que está diciendo Cristóbal, un adventista, todo el que cree en la segunda venida de Cristo Jesús es un adventista. En este caso Miller era bautista, pertenecía a la denominación bautista. Y en conjunto con otras denominaciones protestantes, como la metodista, la congregacionalista, presbiteriano, episcopales, discípulos de Cristo y otras. Todas estas denominaciones cristianas, protestantes, se unieron en este movimiento millerista. Sí, esto queda en los libros de la historia, este suceso en este país, porque no fue algo que un grupito de 3 personas creían que Cristo Jesús iba a venir en octubre de 1844. Esto fue un movimiento nacional. Para creer, sí, tremendo. Entonces, este movimiento, cuando no se cumplió, los milleritas quedaron con un sabor amargo. Luego de estudiar, vieron que el mensaje de Apocalipsis 10 es una profecía cumplida en ellos mismos. Entonces, a pesar de la urgencia de sus partidarios,
Miller, al inicio, aunque él fue uno de los que empezó a estudiar este tema a profundidad para ese tiempo, él nunca estaba inclinado a poner fecha. Miller puso fecha por la presión de los discípulos, de los seguidores, los que lo escuchaban, los partidarios. Pon fecha, pon fecha. Pero él mismo nunca estaba como inclinado desde el principio. Él sí decía, no, ya Cristo viene pronto. Ese era el énfasis de Miller. Cristo está a la puerta. Hay que prepararse porque viene ya mismo. Entonces, él redujo el periodo a algún día dentro del calendario hebreo, comenzando en el año gregoriano, en 1843. Por eso digo que es profético, está en el capítulo 10. Dice, Miller dijo, mis principios en breve son que Jesucristo vendrá otra vez a esta tierra, limpiará, estas son las palabras de él, purificará y tomará posesión del mismo con todos los santos en algún momento entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. La primera fecha que Miller puso fueron esas. Cuando lo presionaron a poner fecha, no dijo octubre. Fue otra persona que dijo octubre, no fue Miller. Y vamos a ver quién fue esa persona. Pero Miller empezó desde marzo del 43 hasta marzo del 84. Yo no sé qué día, yo no sé qué mes, pero entre esas dos fechas ahí está. O sea, entre ese lapso, entre ese tiempo, vendrá Jesús. Pues llegó el 21 de marzo, que era el día final o el día límite, y obviamente no pasó nada. Y algunas discusiones y estudios posteriores resultaron en la pronta adopción de una nueva fecha. Y la nueva fecha que se puso fue el 18 de abril de 1844. Cuando llegó marzo del 84, no pasó nada, entonces bueno, es abril. Y claro, no vamos a entrar en los detalles de cómo llegaron a esa fecha. Hay razones de por qué algunos llegaron a esa fecha, pero no vamos a entrar en detalles sobre esto. Obviamente llegó abril, nada pasó. Y en agosto de 1844, en un campamento de reunión en New Hampshire, Samuel Snow presentó un mensaje que llegó a ser conocido como el mensaje de los 7 meses o el verdadero grito de medianoche. Y en una discusión basada en la tipología escritural, Snow presentó su conclusión, aún basada en las profecías de los 2300 días de Daniel 8:14, que Cristo regresaría para el 22 de octubre de 1844. Este predicador, este evangelista, tenía el don de profecía, hablaba de profecía. Este estudioso de la Biblia llegó a una conclusión correcta en cuanto a fecha. Exacto, con día, con el mes y el año, 22 de octubre de 1844. Pero entonces, ya la idea de que este es el santuario ya se había formulado desde 1836-37 y se ha seguido arrastrando hasta 1844. Él estaba influenciado ya por esa idea desde hace años, de que el santuario está aquí, no allá arriba en el cielo. Ellos llegaron a una fecha exacta, pero no con relación al evento como tal, o al lugar. Entonces, Irán Epson, el muy conocido Irán Epson, escribió cuando ese día llegó, el 23 de octubre del 84. Y él escribió 44. Yo dije 84. Estaba pensando en mi fecha de nacimiento. 84. Nuestras más profundas esperanzas y expectativas fueron destrozadas. Y hay muchos predicadores que utilizan las palabras de Irán Epson para describir de forma práctica lo que significa lo amargo. ¿Verdad? La Biblia dice, cuando lo coman, será ¿qué cosa? Dulce.
Porque esto fue una dulzura. Esto fue una dulzura para el pueblo de Dios, para todos los miembros de todas las denominaciones. Allí se rompió las barreras, las paredes que dividían las denominaciones. Ya aquí, cuando uno dice ahora, todos adoramos al mismo Dios, allí se vivió allí porque se vivió allí. Todos somos hermanos. Ya Cristo viene, vamos a deshacernos de todas las cosas materiales. Se empezaron a vender los carros, allá hasta a regalar. No lo quieren comprar, pues llévatelo. Llévatelo que yo no necesito. ¿Qué carro yo voy a necesitar? Ni casa ni nada. Si no, estoy poniendo, estoy poniendo un ejemplo de nuestro tiempo. Entonces, se deshacieron de todo lo que tenían, sus pertenencias. Lo que no se, porque tenían en su mente, en su corazón, la segunda venida de Cristo Jesús. Y eso lo conectó. Noten que esa idea en común que tenían, lo conectó el uno con el otro. Entonces, Epson dijo, para finalizar, y ya finalizo, ya sé que son las 8:40. Nuestras más profundas esperanzas y expectativas fueron destrozadas. Y un espíritu de angustia vino sobre nosotros como nunca antes había experimentado. Lloramos y lloramos hasta el atardecer. Tremendo. Pero entonces la orden es recibida en el versículo 11 y dice, a pesar de las malas experiencias, debe de seguir con tu misión de profetizar al mundo entero hasta que Cristo Jesús regrese. Y los adventistas se han tomado muy en serio esta orden. Y millones en el mundo han recibido un mensaje de salvación y de esperanza. Así que sí, este movimiento, este grupo de personas recibió o pasó por un chasco, por una experiencia amarga, porque estaban esperando a Cristo Jesús. Y se habían soltado todo lo que tenían. Pero fueron obedientes algunos, no todos. Porque acuérdense lo que yo mencioné al principio, las pruebas es lo que Dios utiliza para separar el trigo de la cizaña. Por esto es que Dios no da la fecha. Personas que dicen, pero ¿por qué Dios no dice qué día es que Él viene? Antes del fin de la gracia. Por esto mismo, porque hay muchos interesados. Interesados, no en la salvación, no están interesados en serle fiel a Dios, sino en el beneficio. Entonces Dios no da fecha. Dios no da fecha, sino hasta que después de terminada la gracia. Entonces, estos que son fieles, que fueron probados y que permanecieron, como mencionó Ángel en el caso de los pastores en Venezuela, que no quiero decir que los que se fueron son infieles o son peores que los que se quedaron, pero Dios utilizó esta prueba para decir a los que permanecieron, tienen que volver a profetizar. Dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, lo que Dios desea y espera es que se profetice o se hable con la misma intensidad con la que se hablaba y se predicaba antes de octubre de 1844. Porque era con poder, era con convicción. Eran personas entregadas. Entonces, Dios dice, vuelvan a predicar, pero no me prediquen así como que sin ganas. Que no le afecte de chasco, porque entonces la gente no le va a creer. A ustedes le creyeron por la convicción que ustedes tenían. Porque realmente estaban viviendo lo que estaban predicando. La gente de la calle lo veía a ellos predicar una cosa y vivirla, porque se estaban desprendiendo de lo material. No estaban atados al mundo. Entonces era creíble su mensaje. No, esta persona, no, es fulano, eso está en una cosa, hay que escucharlo. Pero hoy en día el cristianismo es tan liviano que se predica una cosa y se vive otra.
Por eso hay incredulidad. Pastor, ¿por qué la gente antes creía en 1844 y ahora no creen? Por la intensidad con la que se da el mensaje. Es muy diferente a cómo se daba en ese tiempo. Para ellos era ya, Cristo viene. Lo creían y lo vivían. Hoy en día no necesariamente se vive. Sí se predica. Oh, sí, se predica. En todas las iglesias que yo mencioné aquí se predica sobre la segunda venida de Cristo. Pero no necesariamente se vive. Y las personas allá afuera en la calle, en el mundo, tienen que verlo, o sea, tienen que escucharlo y tienen que también verlo. Para que exista un mensaje congruente y la persona entonces así pueda aceptarlo, porque si no, no lo va a aceptar. Solo de palabras, solo de oído. No lo va a aceptar. ¿Ah? Sí. Sí, eso es profético también. Lo que iba a pasar en 1884 es profético, que este pueblo final va a ser tibio, es profético. Es profético. Ahora yo finalizo con esto. No piense que porque se escribió, porque Dios lo predijo para el año 97-98 con Juan, no significa que porque Él lo dijo, por eso fue que sucedió. O porque Dios dijo que la última iglesia va a ser tibia, por eso es que somos tibios, porque si ya Dios lo profetizó y lo dijo, o sea, si ya Dios lo dijo, entonces yo no tengo la culpa es de Dios. Eso no es eso. Dios está profetizando lo que Él ya sabe que iba a suceder. No fue Él que lo preordenó. No fue Él que dijo, déjame ver, esta última iglesia va a ser frío o caliente, déjame yo poner que va a ser tibia. No, Él vio al futuro y dijo, va a ser tibia. Eso es lo que tengo que poner, porque eso es lo que veo. Dios es un Dios de omnisciencia, omnisapiencia, y puede ver el futuro. Entonces, no podemos culpar a Dios de que somos tibios porque está en la Biblia, es profético y ya yo no tengo control sobre eso. No, la culpa es nuestra. Dios solamente está presentando lo que Él ve. ¿Cómo se le dice a estas personas que dan el estado del tiempo? Sí, ¿verdad que es una palabrita complicada esa? Entonces, ellos no son los que controlan el tiempo. Ellos miran en las máquinas, las computadoras, mañana va a nevar. Espero que no. Y dicen en la televisión, mañana va a nevar, pero no son ellos que controlan. Mañana va a nevar. Ok. Literalmente mañana va a nevar. Ok. No, porque yo no tenía idea de que mañana iba a nevar. Pero vayan sacando, si no lo han sacado, su bota y sus abrigos y sus cosas porque ya llega. Muy bien, que Dios nos dé fortaleza para seguir adelante en medio de la crisis por la que está pasando este mundo, pero que muy pronto va a finalizar con la segunda venida de Cristo Jesús. Vamos a estar de pie, vamos a cantar el himno 147. Nuevamente, a Dios sea gloria.
gracias por tu amor y por tu cuidado. Gracias por acompañarnos durante esta noche. Sigue dirigiendo nuestras mentes, nuestro caminar, nuestras vidas. Te pedimos, Señor, e intercedemos por todas las familias y las personas en diferentes países, tanto aquí en el nuestro y en cualquier país del mundo, que están pasando por vicisitudes, por problemas, por hambre, por persecución, crisis y situaciones difíciles. Que tú estés con ellos y los acompañes, Señor. Ya sea aquí, ya sea en Venezuela, México, Puerto Rico, en cualquier parte del mundo, Señor, que tú de forma muy especial estés con los niños, con las mujeres, con los ancianos, con los enfermos, con los hombres, con todo en general, que tú envíe a tus ángeles para que le dé apoyo y consuelo. Así como Cristo Jesús recibió consuelo, recibió apoyo del ángel cuando estaba en momentos de crisis en el huerto de Getsemaní, que así también nosotros podamos recibir ese apoyo, ese consuelo del cielo, de saber que aunque estamos sufriendo, aunque estamos pasando persecución, no es el fin. Aún la muerte no es el fin. Si abrimos las puertas de nuestro corazón a Jesús, la muerte no es el fin. Cuando Cristo regrese, vamos a resucitar para estar con Él por toda la eternidad. Dirígenos, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares y permite que podamos tener un resto de semana en comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.